Yo estaba con una desconfianza horrible sobre las actitudes extrañas de mi esposa Florencia. Entonces fingí que tenía un viaje de trabajo a otra ciudad por 3 días. Mientras observaba nuestra casa escondido desde el coche estacionado al otro lado de la calle, nuestra vecina anciana Carmen se acercó y susurró junto a mi ventana: no dejes que ella te vea, Gregorio, y espera hasta que den la 1 de la madrugada. Vas a entender todo. Cuando llegó la madrugada y vi lo que estaba a punto de descubrir, casi me desmayo. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, tengo que contarte todo desde el principio. Soy Gregorio Quirós, tengo 69 años, y pensaba que conocía cada detalle de mi propia casa. Cada tabla del piso que cruje, cada sombra que se forma cuando el sol entra por la ventana de la sala, cada sonido que hace la puerta del garaje al cerrarse. Viví en esa casa durante más de 30 años. Construí recuerdos en cada habitación. Pero hace 3 semanas, empecé a sentir algo extraño. No era algo que pudiera explicar con palabras simples. Era una sensación en el estómago, como cuando sabes que alguien te está mintiendo pero no tienes pruebas todavía. Todo comenzó un martes por la tarde. Llegué a casa después de mi caminata habitual por el parque. Siempre salgo a caminar después del almuerzo, es parte de mi rutina desde que me jubilé. Cuando entré por la puerta principal, sentí que algo estaba diferente. No era nada obvio. La casa estaba en silencio, como siempre. Florencia estaba en la cocina preparando la cena. Todo parecía normal. Pero había algo en el aire, una tensión que no estaba allí cuando salí. Fui hasta mi estudio, ese pequeño cuarto al fondo del pasillo donde guardo mis documentos importantes, mis libros, mis recuerdos de cuando trabajaba en la empresa de construcción. La puerta estaba cerrada, como siempre la dejo. Pero cuando giré la manija, noté algo. La cerradura estaba ligeramente raspada. Eran marcas pequeñas, casi imperceptibles, pero yo conocía esa puerta. Esas marcas no estaban allí por la mañana. Entré despacio. Todo parecía estar en su lugar. Mi escritorio con la lámpara verde, los estantes llenos de carpetas, las fotografías en la pared. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Mis carpetas personales, esas que guardo en el segundo cajón del archivero, estaban ordenadas de manera diferente. Yo soy un hombre meticuloso, obsesivo con el orden. Siempre coloco las carpetas en orden cronológico, de izquierda a derecha. Pero ahora estaban al revés. Alguien había estado revisando mis documentos. Alguien había entrado a mi estudio y había tocado mis cosas más privadas. Sentí como mi corazón empezó a latir más rápido. Me senté en la silla de mi escritorio y respiré profundo. Tenía que pensar con claridad. No podía dejarme llevar por el pánico. Revisé cada carpeta con cuidado. Estaban todos los documentos importantes, las escrituras de la casa, los papeles del seguro de vida, mis inversiones, los certificados bancarios. Todo estaba ahí. Pero alguien los había visto. Alguien sabía exactamente qué tenía yo guardado. Cerré el cajón y me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Escuchaba los sonidos de la casa. Florencia moviendo ollas en la cocina. El reloj de pared haciendo tic-tac. El viento golpeando suavemente contra la ventana. Entonces escuché algo más. Pasos. Florencia venía por el pasillo hacia mi estudio. Rápidamente actué como si estuviera leyendo uno de mis libros. Ella abrió la puerta sin tocar, algo que normalmente no hace. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. La cena está casi lista, dijo con una voz que sonaba demasiado casual, demasiado controlada. Gracias, amor. Ya voy en un momento, respondí sin levantar la vista del libro. Ella se quedó parada en el marco de la puerta durante unos segundos más de lo normal. Podía sentir su mirada sobre mí, estudiándome. Luego se fue, cerrando la puerta detrás de ella. Esa noche, durante la cena, observé a Florencia con atención. Habíamos estado casados por 25 años. Pensaba que la conocía mejor que a nadie en este mundo. Pero esa noche, sentado frente a ella en la mesa del comedor, me di cuenta de que tal vez estaba mirando a una extraña. Ella comía en silencio, cortando su pollo con movimientos precisos. De vez en cuando levantaba la vista y me sonreía, pero había algo forzado en esa sonrisa. Sus ojos no reflejaban la calidez de antes. ¿Todo bien?, me preguntó de repente. Sí, todo bien. ¿Por qué lo preguntas? Te ves pensativo. ¿Te sientes mal? No, solo estaba pensando en algunas cosas del pasado. Ya sabes cómo es uno a esta edad. Ella asintió y volvió a su plato.
pero noté cómo sus dedos apretaban el tenedor con demasiada fuerza. Los siguientes días fueron extraños. Empecé a notar más detalles que antes pasaban desapercibidos. Florencia salía de casa con más frecuencia, siempre con excusas vagas, que iba al supermercado, que tenía cita con el doctor, que se reuniría con amigas para tomar café, pero cuando regresaba, no traía bolsas del supermercado. Y sus amigas, cuando las mencionaba, eran nombres que yo nunca había escuchado antes. Una tarde, decidí revisar nuestros extractos bancarios. Tenemos cuentas separadas, pero también una cuenta conjunta que usamos para los gastos de la casa. Entré al sistema en línea y empecé a revisar los movimientos de los últimos meses. Había retiros pequeños, de $200 o $300, hechos con frecuencia. Siempre en efectivo, siempre del cajero automático cerca del centro comercial. Sumados, representaban más de $5,000 en 3 meses. Cuando le pregunté a Florencia sobre esos retiros durante la cena, ella ni siquiera pareció nerviosa. Son para los gastos de la casa, Gregorio. Ya sabes cómo está todo de caro últimamente. Pero $5,000 en 3 meses parece mucho para gastos normales. Bueno, tú no haces las compras. No sabes cuánto cuestan las cosas ahora. Tenía razón en algo, yo no hacía las compras. Pero también sabía que algo no cuadraba. Florencia nunca había sido derrochadora. Siempre fue cuidadosa con el dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando la respiración de Florencia a mi lado. Ella dormía profundamente, o al menos eso parecía. Yo, en cambio, tenía la mente dando vueltas sin parar. Al día siguiente, mientras Florencia estaba en la ducha, revisé su bolso. Me sentí terrible haciéndolo. Nunca antes había invadido su privacidad de esa manera. Pero necesitaba saber qué estaba pasando. Encontré recibos de cafeterías que no conocía, ubicadas en una zona de la ciudad donde ella nunca tenía razón para estar. También encontré una tarjeta de presentación de un hombre llamado Gilberto Ramírez, con el título de asesor inmobiliario impreso debajo de su nombre. ¿Por qué Florencia necesitaba hablar con un asesor inmobiliario? Nuestra casa estaba pagada completamente. No teníamos planes de mudarnos. No teníamos propiedades adicionales para vender o comprar. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y volví a colocar todo en su lugar. Cuando Florencia salió del baño, actué con normalidad. Le di los buenos días, desayunamos juntos, hablamos sobre el clima y los planes del día. Pero por dentro, sentía como crecía una semilla de sospecha que pronto se convertiría en certeza. Esa tarde, después de que Florencia salió de casa con excusa de ir al salón de belleza, tomé la tarjeta de Gilberto Ramírez y la observé detenidamente. El papel era grueso, de buena calidad. La dirección impresa indicaba una oficina en el distrito financiero de la ciudad. Busqué su nombre en internet. Gilberto Ramírez aparecía en varios sitios web de bienes raíces. Su fotografía mostraba a un hombre de unos 45 años, sonrisa perfecta, traje impecable. Especializado en propiedades de alto valor, decía su perfil profesional. ¿Qué negocios podía tener mi esposa con este hombre? La pregunta me atormentaba mientras seguía investigando. Revisé su página profesional, leí comentarios de clientes, busqué cualquier información que pudiera darme pistas. Entonces decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Revisé el teléfono de Florencia. Esperé hasta la noche, cuando ella estaba dormida. Me levanté con cuidado, caminé hasta la sala donde ella siempre dejaba su teléfono cargando. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Conocía su contraseña porque la había visto ingresarla cientos de veces. Abrí la aplicación de mensajes. Había una conversación reciente con un número guardado como GR. No necesitaba ser un genio para saber que esas iniciales correspondían a Gilberto Ramírez. Los mensajes eran breves pero reveladores. Mañana a las 3, decía uno de hace 2 días. Confirmo la reunión, respondía Florencia. Trae los papeles que te mencioné, agregaba Gilberto. ¿Qué papeles? ¿Qué reunión? Seguí leyendo, mi corazón latiendo cada vez más fuerte. Había mensajes de la semana anterior. Necesito que me confirmes las cifras exactas, escribía Gilberto. Todo está en los documentos que revisé, respondía Florencia. Perfecto. Esto va a proceder más rápido de lo que pensábamos. Sentí como se me revolvía el estómago. Tomé fotografías de esos mensajes con mi propio teléfono, asegurándome de que el flash estuviera apagado. Luego volví a dejar el teléfono de Florencia exactamente donde estaba, conectado al cargador.
Regresé a la cama y me quedé despierto el resto de la noche, tratando de entender qué significaba todo esto. Mi esposa estaba planeando algo. Algo que involucraba nuestras propiedades, nuestros documentos, nuestro patrimonio. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Desayuné tranquilo, leí el periódico, hablé con Florencia sobre cosas triviales. Pero cada palabra que salía de su boca me sonaba falsa ahora. Voy a salir un rato esta tarde, dijo ella mientras recogía la mesa. Tengo algunas diligencias que hacer. ¿Qué tipo de diligencias? Nada importante. Cosas de la casa, ya sabes. ¿Necesitas que te acompañe? No, no te preocupes. Tú descansa. Sé que has estado un poco cansado últimamente. ¿Cansado? Yo no había mencionado estar cansado. ¿Por qué diría eso? Cuando Florencia se fue, esperé 10 minutos para asegurarme de que no regresaría por algo olvidado. Luego fui directo a mi estudio y revisé nuevamente todos mis documentos importantes. Las escrituras de la casa estaban ahí, pero noté algo alarmante. Habían sido sacadas y vueltas a colocar recientemente. Podía ver las marcas en el polvo fino que siempre se acumula en las carpetas viejas. Alguien había estado estudiando estos documentos con mucha atención. Revisé también mi testamento. Estaba guardado en un sobresellado, pero el sello había sido roto y pegado de nuevo. Un trabajo cuidadoso, pero no lo suficientemente bueno como para engañar a alguien que conoce sus propias cosas. Mi testamento original dejaba todo dividido equitativamente. La casa y las propiedades para Florencia, las inversiones y el dinero en efectivo dividido entre ella y mi hermana Clara, quien vivía en otra ciudad. Pero alguien había visto ese testamento. Alguien sabía exactamente cuánto valía todo. Tomé mi teléfono y llamé a Clara. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme a pensar con claridad. Gregorio, qué sorpresa, dijo Clara al contestar. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo que está pasando aquí en casa. ¿Estás bien? Te escuchas preocupado. Estoy bien físicamente, pero tengo sospechas sobre Florencia. Creo que está planeando algo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego Clara habló con un tono serio que no le había escuchado antes. Gregorio, yo también he notado cosas extrañas. Hace un mes, Florencia me llamó preguntándome sobre propiedades que tengo a mi nombre. Quería saber valores, ubicaciones, si tenía intención de venderlas. Me pareció raro, pero pensé que solo era curiosidad. ¿Qué le dijiste? Nada específico. Le dije que no tenía planes de vender nada. Pero insistió mucho, como tratando de obtener información detallada. Luego cambió de tema abruptamente cuando le pregunté por qué le interesaba tanto. Esto confirmaba mis peores temores. Florencia no solo estaba investigando mis propiedades, sino también las de mi familia. Clara, necesito que no le menciones nada de esta conversación a Florencia si ella te llama. Y si te vuelve a preguntar sobre propiedades o dinero, solo dile que todo sigue igual. No le des información nueva. Por supuesto. Pero Gregorio, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes un plan? Todavía no. Pero lo voy a tener. Primero necesito reunir más pruebas. Necesito saber exactamente qué está tramando antes de confrontarla. Después de colgar con Clara, me senté en mi escritorio y empecé a hacer una lista mental de todo lo que había notado en las últimas semanas. Los documentos movidos, los retiros bancarios, los mensajes con Gilberto Ramírez, las preguntas extrañas a mi hermana. Todo apuntaba a una conclusión aterradora. Mi esposa estaba planeando quedarse con todo mi patrimonio. Pero, ¿cómo? ¿Qué método usaría? ¿Y por qué ahora, después de 25 años de matrimonio? Esa tarde, decidí seguirla. Cuando Florencia salió de casa a las 2:30, yo ya estaba preparado. Me puse una gorra y lentes oscuros, tomé las llaves de mi coche y esperé a que ella saliera primero. La seguí manteniendo una distancia prudente. Ella conducía su sedán gris por las calles conocidas del vecindario, luego tomó la autopista hacia el centro de la ciudad. Yo me mantuve 3 coches atrás, cuidando de no perderla pero tampoco de ser obvio. 30 minutos después, Florencia estacionó frente a un edificio de oficinas en el distrito financiero. Era el mismo edificio cuya dirección aparecía en la tarjeta de Gilberto Ramírez. La vi entrar al edificio cargando un maletín que no reconocí. Era de cuero café, nuevo, no era uno de los nuestros. ¿Qué llevaba ahí dentro? Estacioné mi coche al otro lado de la calle y esperé. Pasaron 40 minutos. Luego 1 hora.
El sol empezaba a bajar en el horizonte cuando finalmente vi a Florencia salir del edificio. Pero no salió sola. Un hombre caminaba a su lado. Era Gilberto Ramírez, sin duda. Reconocí su rostro de las fotografías en internet. Alto, bien vestido, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a cerrar negocios importantes. Los observé desde mi coche. Ellos hablaban animadamente en la entrada del edificio. Florencia reía, algo que no había hecho en casa durante semanas. Gilberto le tocó el brazo de una manera que me pareció demasiado familiar, demasiado cercana. Luego él le entregó una carpeta manila. Florencia la tomó, la abrió brevemente para revisar el contenido, y asintió con satisfacción. Se despidieron con un abrazo que duró un segundo más de lo apropiado. Cuando Florencia regresó a su coche, yo ya había arrancado el mío. Tomé una ruta diferente de regreso a casa, asegurándome de llegar antes que ella. Estacioné en mi lugar habitual, entré a casa, y me senté en la sala con el periódico, como si hubiera estado ahí toda la tarde. Florencia llegó 15 minutos después. Entró con una sonrisa en el rostro, tarareando una canción. «Hola, amor», dijo alegremente. «¿Cómo estuvo tu tarde?» «Tranquila. Leí, descansé un poco. ¿Y la tuya?» «Muy productiva. Resolví todas las diligencias que tenía pendientes». Mintió con tanta facilidad que me asustó. Sin dudar, sin titubear. Como si mentirme fuera la cosa más natural del mundo. Esa noche, mientras cenábamos, la observé con otros ojos. Esta mujer sentada frente a mí, con quien había compartido más de 2 décadas de vida, era capaz de traicionarme sin mostrar el menor remordimiento. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir esperando pasivamente a que Florencia ejecutara su plan, fuera cual fuera. Necesitaba adelantarme, necesitaba saber exactamente qué documentos tenía ella en esa carpeta manila que Gilberto le había entregado. Esperé hasta que Florencia salió a hacer las compras del supermercado. Normalmente toma al menos 1 hora en esas salidas. Tan pronto su coche desapareció al final de la calle, comencé mi búsqueda. Primero revisé su closet. Moví zapatos, cajas, ropa doblada. Nada. Luego busqué en sus cajones, entre su ropa interior, sus accesorios. Tampoco encontré nada ahí. Fui a la cocina y revisé entre los utensilios, detrás de los platos, en las gavetas donde guarda recetarios que nunca usa. Nada todavía. Entonces recordé algo. Hace años, Florencia tenía un pequeño escondite secreto que usaba para guardar dinero en efectivo para emergencias. Estaba en el sótano, detrás de unas cajas viejas de Navidad, en un hueco de la pared que ella había cubierto con una tabla suelta. Bajé al sótano tan rápido como pude. Moví las cajas, busqué la tabla. Ahí estaba, exactamente donde recordaba. La quité con cuidado y metí la mano en el hueco oscuro. Mis dedos tocaron papel. Saqué una carpeta manila gruesa, llena de documentos. Era la misma carpeta que había visto el día anterior. Con las manos temblando, la abrí sobre una caja cercana. Lo que vi me quitó el aliento. El primer documento era una copia de las escrituras de nuestra casa, pero con anotaciones hechas a mano en los márgenes. Valores estimados, fechas, firmas necesarias. Todo calculado con precisión. El segundo documento era aún peor. Era un poder notarial, supuestamente firmado por mí, que le daba a Florencia autoridad completa sobre todas mis propiedades y cuentas bancarias. Pero yo nunca había firmado ese documento. Nunca lo había visto antes en mi vida. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, asegurándome de que las imágenes fueran claras y legibles. Había más de 20 páginas en total. Documentos financieros, valuaciones de propiedades, hasta un borrador de contrato de venta para nuestra casa. La fecha propuesta para la venta era dentro de 2 meses. El comprador era una compañía que no reconocí, pero el precio listado era de $450,000, casi $100,000 por debajo del valor real de mercado de nuestra propiedad. ¿Por qué vendería a alguien una casa por menos de lo que vale? Solo había una razón, para hacer la venta rápida, sin preguntas, sin demoras. En otro documento encontré algo que me heló la sangre. Era un certificado médico, supuestamente firmado por un doctor Cornelio Vega, declarando que yo sufría de deterioro cognitivo severo y no era capaz de tomar decisiones financieras por mi cuenta. Ese documento era completamente falso. Yo nunca había visitado a ningún doctor Cornelio Vega. Mi salud mental estaba perfecta, pero con ese certificado falso, Florencia podría argumentar que necesitaba tomar control de mis finanzas para protegerme de mí mismo.
Todo el plan estaba ahí, documentado con detalle escalofriante. Florencia y Gilberto habían diseñado un esquema completo para despojarme de todo lo que poseía. Me declararían mentalmente incapacitado, tomarían control de mis propiedades, venderían todo a precios reducidos para transacciones rápidas, y se repartirían el dinero. Yo quedaría sin nada. Probablemente me meterían en algún asilo, alegando que no podía cuidarme solo. Y legalmente, con todos esos documentos falsos, sería casi imposible defenderme. Guardé todo exactamente como lo encontré, coloqué la tabla de nuevo en su lugar, y subí del sótano tratando de controlar la furia que sentía. Florencia no había regresado todavía. Me senté en la sala, respirando profundamente, tratando de pensar con claridad. No podía confrontarla ahora. Si sabía que yo había descubierto su plan, ella y Gilberto simplemente cambiarían de estrategia. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Tomé mi teléfono y llamé a un antiguo colega de mis días en la empresa de construcción. Gonzalo había sido mi socio durante años antes de que ambos nos jubiláramos. Era un hombre de confianza, discreto, y conocía buenos abogados. Gonzalo, necesito el número de un abogado especializado en casos de fraude patrimonial. Alguien bueno, alguien que sea discreto. ¿Estás en problemas, Gregorio? Digamos que estoy previniendo problemas futuros. ¿Conoces a alguien? Conozco al mejor. Se llama Carlos Mendoza. Trabajó en varios casos similares. Es duro, meticuloso, y no se deja intimidar. Te voy a pasar su número. Anoté el número y colgué justo cuando escuché el coche de Florencia entrando al garaje. Guardé el papel en mi billetera y actué como si nada hubiera pasado. Florencia entró cargando bolsas del supermercado. La ayudé a guardar las compras, conversamos sobre qué preparar para la cena, todo absolutamente normal en apariencia. Pero cada vez que la miraba, veía a una extraña. Una impostora viviendo en mi casa, planeando destruirme. Esa noche no pude comer mucho. Florencia notó mi falta de apetito. ¿Te sientes bien? Apenas tocaste la comida. Estoy bien. Solo un poco de malestar estomacal. Nada grave. Deberías ir al doctor si no te sientes bien. No es necesario. Ya se me va a pasar. Ella insistió un poco más, pero finalmente dejó el tema. Me fui a dormir temprano, alegando cansancio. En realidad, necesitaba estar solo para procesar todo lo que había descubierto. A la mañana siguiente, esperé a que Florencia saliera a su clase de yoga, algo que hacía todos los jueves. Tan pronto se fue, llamé al abogado Carlos Mendoza. Bufete Mendoza, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gregorio Quirós. Me recomendó Gonzalo Herrera. Necesito hablar con el abogado Carlos Mendoza sobre un caso urgente. Un momento, por favor. Esperé casi 3 minutos antes de que una voz masculina y firme contestara. Carlos Mendoza. ¿En qué puedo ayudarle, señor Quirós? Le conté todo. Los documentos movidos, los mensajes sospechosos, el seguimiento a Florencia, los papeles falsos que encontré en el sótano. Le envié las fotografías que había tomado mientras hablábamos. Hubo un silencio largo después de que terminé mi relato. Luego Carlos habló con un tono grave. Señor Quirós, esto es más serio de lo que probablemente usted imagina. Lo que su esposa y este Gilberto Ramírez están haciendo constituye fraude grave, falsificación de documentos, y potencialmente, abuso financiero contra una persona mayor. Estos son delitos penales. ¿Qué puedo hacer? Primero, no puede confrontarlos todavía. Si ellos saben que usted descubrió el plan, destruirán evidencias y cambiarán de estrategia. Segundo, necesitamos asegurar sus propiedades inmediatamente. Voy a redactar documentos que invaliden cualquier poder notarial que no haya sido firmado personalmente ante mí. Tercero, necesitamos más evidencias de las comunicaciones entre su esposa y Gilberto. ¿Cómo consigo esas evidencias? ¿Tiene usted acceso al teléfono de su esposa? Conozco su contraseña. Perfecto. Necesito que instale una aplicación de respaldo. Le voy a enviar instrucciones precisas. Esto nos permitirá tener copias de todos sus mensajes y llamadas. Es legal porque el teléfono está registrado bajo una cuenta familiar de la que usted es titular principal. ¿Y después qué? Después, vamos a tender una trampa. Pero para eso, necesito que usted haga algo que le va a parecer extremo. Necesito que finja un viaje de trabajo o una ausencia prolongada. 3 o 4 días fuera de casa. Cuando su esposa crea que usted no está,
va a actuar. Va a reunirse con Gilberto, van a mover documentos, van a hacer llamadas. Y nosotros vamos a estar documentando absolutamente todo. ¿Cómo voy a justificar un viaje de trabajo si estoy jubilado? Diga que es una reunión de antiguos colegas en otra ciudad. Una conferencia. Una celebración de aniversario de la empresa. Cualquier cosa que suene creíble. Lo importante es que ella crea genuinamente que usted no va a estar por varios días. La idea me provocaba ansiedad, pero tenía sentido. Si Florencia pensaba que tenía la casa para ella sola, bajaría la guardia. Actuaría con más libertad. Cometería errores. Está bien. Lo haré. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Venga a mi oficina esta tarde. Traiga identificación, las escrituras originales de sus propiedades, y cualquier documento financiero importante. Vamos a crear un blindaje legal completo. Y señor Quirós, a partir de ahora, no tome ningún medicamento o bebida que su esposa le prepare sin que usted la vea hacerlo desde el principio. Esas últimas palabras me aterraron. Carlos estaba sugiriendo que Florencia podría intentar drogarme o envenenarme. Esa tarde fui a la oficina de Carlos Mendoza. El bufete estaba en un edificio moderno del centro, piso 14, con ventanas que daban vista a toda la ciudad. La recepcionista me hizo pasar inmediatamente a su oficina privada. Carlos era un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, mirada penetrante. Me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme frente a su escritorio de madera oscura. Señor Quirós, revisé las fotografías que me envió. Esto es suficiente para iniciar acciones legales inmediatas, pero necesitamos ser estratégicos. Si movemos demasiado rápido, ellos pueden alegar que los documentos son legítimos y que usted simplemente está confundido. ¿Confundido? Yo estoy perfectamente lúcido. Lo sé, pero ellos tienen un certificado médico falso que dice lo contrario. Un juez que no lo conoce podría dudar. Por eso necesitamos evidencia irrefutable de que su esposa actuó con premeditación y engaño. Carlos abrió una carpeta y sacó varios documentos. Esto es una declaración jurada de competencia mental. La va a firmar ante mí, que soy notario certificado. También vamos a hacer una evaluación neuropsicológica completa con un especialista de mi confianza. Eso destruirá cualquier argumento de incapacidad mental. Firmé los documentos mientras Carlos continuaba explicando el plan. Segundo, vamos a crear un fideicomiso irrevocable. Todas sus propiedades van a estar protegidas dentro de este fideicomiso. Nadie puede venderlas, transferirlas o hipotecarlas sin su consentimiento explícito ante 3 testigos certificados. Esto lo hacemos hoy mismo. ¿Cuánto tiempo toma? Con los contactos que tengo, podemos tenerlo registrado en el sistema en 24 horas. Para mañana en la tarde, sus propiedades estarán completamente blindadas. Cualquier intento de venta será automáticamente nulo. ¿Y Florencia se va a dar cuenta? No inmediatamente. El registro es público, pero ella tendría que buscarlo específicamente. Y según lo que me contó, ella cree que todavía tiene semanas antes de ejecutar su plan. No va a estar revisando los registros de propiedad todos los días. Me sentí un poco más tranquilo. Al menos mis propiedades estarían protegidas. Ahora viene la parte difícil, continuó Carlos. El viaje falso. Necesito que lo anuncie esta noche. Dígale a su esposa que mañana o pasado mañana tiene que viajar a otra ciudad por 3 o 4 días. Haga que suene urgente pero no sospechoso. ¿Y dónde voy a estar realmente? En un hotel aquí en la ciudad, bajo nombre falso. Pero durante el día, va a estar vigilando su casa. Tengo un investigador privado que lo va a ayudar. Él le va a proporcionar equipo de grabación y un vehículo discreto para la vigilancia. ¿No sería más fácil que el investigador haga todo? No. Necesito que usted esté presente. Primero, porque es su testimonio como propietario el que tiene peso legal. Segundo, porque usted conoce los patrones de comportamiento de su esposa. Sabrá cuando algo está fuera de lo normal. Y tercero, porque necesito que vea con sus propios ojos lo que ella es capaz de hacer. Si esto llega a juicio, su testimonio directo será devastador para su defensa. Tenía sentido, aunque la idea de espiar mi propia casa me resultaba surreal. Hay algo más, añadió Carlos, su tono volviéndose más serio. Durante estos días de vigilancia, es muy probable que descubra cosas que no quiere ver. Cosas que le van a doler. ¿Está preparado para eso? ¿Qué tipo de cosas? No lo sé con certeza,
Pero en casos como este, la traición financiera rara vez viene sola. Puede haber más secretos, más mentiras. Necesito saber que va a poder mantener la compostura sin importar lo que descubra. Asentí lentamente. Ya había llegado tan lejos. No podía retroceder ahora. Estoy preparado. Bien. Esta noche, cuando instale la aplicación de respaldo en el teléfono de su esposa, también voy a necesitar que tome fotografías de cualquier documento nuevo que encuentre. Revise ese escondite en el sótano una vez más antes de irse. Es posible que ella haya agregado más papeles. Salí de la oficina de Carlos con una mezcla de determinación y terror. En 24 horas, mi vida daría un giro completo. Ya no sería la víctima pasiva de un plan de fraude. Sería el cazador. Esa noche, durante la cena, solté la mentira que había preparado. Florencia, me llamó Gonzalo esta tarde. Están organizando una reunión de excompañeros de la empresa en la ciudad de Monterrey. Es un evento especial por el 40º aniversario de la fundación. Florencia levantó la vista de su plato, interesada. ¿Cuándo es eso? Pasado mañana. Dura 3 días completos. Alojamiento en hotel, comidas incluidas. Gonzalo insistió mucho en que fuera. Dice que varios de los antiguos socios van a estar ahí. 3 días es bastante tiempo. Lo sé, pero hace años que no veo a esa gente. Y la empresa nos dio tantas oportunidades en su momento. Sería de mala educación no asistir. Pude ver cómo los ojos de Florencia brillaban. Estaba tratando de ocultar su emoción, pero yo la conocía. La idea de tenerme fuera de casa durante 3 días completos le parecía perfecta. Por supuesto que debes ir, dijo ella con una sonrisa que intentaba parecer genuina. Va a ser bueno para ti. Distraerte un poco, ver a tus viejos amigos. ¿Estarás bien sola? Estaré perfectamente bien. No te preocupes por mí. De hecho, aprovecharé para hacer algunas cosas que tengo pendientes. Estoy seguro de que si tenía cosas pendientes, como reunirse con Gilberto, mover documentos, preparar la siguiente fase de su plan. Entonces está decidido. Salgo pasado mañana en la mañana temprano. El vuelo es a las 7. ¿Necesitas que te lleve al aeropuerto? No, no te preocupes. Voy a dejar el coche en el estacionamiento del aeropuerto. Esa noche, esperé hasta que Florencia se quedó dormida. Tomé su teléfono con extremo cuidado y fui al baño. Siguiendo las instrucciones que Carlos me había enviado, instalé la aplicación de respaldo. Tomó menos de 5 minutos. Luego borré el historial de descargas y volví a colocar el teléfono en su lugar. Al día siguiente, actué como si realmente estuviera preparándome para un viaje. Saqué mi maleta, empaqué ropa, artículos de aseo. Florencia me observaba desde la puerta de la habitación. ¿Lleva suficientes camisas? Sí, creo que sí. No olvides tu medicamento para la presión. No tomaba ningún medicamento para la presión. Mi presión arterial estaba perfecta. ¿Por qué diría eso? No tomo medicamento para la presión, Florencia. Ah, es verdad. Perdón, me confundí. ¿Se confundió o estaba preparando una excusa para algún plan futuro? Cada palabra que salía de su boca ahora me parecía sospechosa. Esa tarde, mientras Florencia estaba ocupada en la cocina, bajé al sótano una última vez. Revisé el escondite detrás de las cajas de Navidad. La carpeta Manila había crecido. Ahora tenía documentos nuevos. Había un contrato de venta preliminar, fechado para dentro de 6 semanas. Había también un documento de una casa de retiro llamada Jardines del Atardecer, con una solicitud de admisión a mi nombre. Los servicios incluidos costaban $3,000 al mes. Entonces encontré algo que me revolvió el estómago. Era un documento de seguro de vida a mi nombre, con Florencia como única beneficiaria. La póliza era por $500,000. Pero yo nunca había contratado ese seguro. Fotografié todo rápidamente y volví a guardar los documentos. Mis manos temblaban de rabia. No solo querían robarme mis propiedades. Tenían planes para internarme en un asilo contra mi voluntad. Y ese seguro de vida falso sugería algo aún más siniestro. Subí del sótano tratando de controlar mis emociones. Florencia estaba en la sala viendo televisión, completamente tranquila, como si no estuviera planeando destruir la vida de su esposo. A la mañana siguiente, me levanté a las 5:30. Me duché, me vestí, cargué mi maleta en el coche. Florencia se despertó para despedirse. Que tengas buen viaje, dijo,
dándome un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Gracias. Te llamo cuando llegue. Cuídate mucho. Salí de casa y conduje hasta el final de la calle, pero no tomé la ruta hacia el aeropuerto. En cambio, di la vuelta por otra avenida y me estacioné a 3 cuadras de distancia, en un lugar desde donde podía ver mi casa pero donde mi coche no era visible. El investigador privado que Carlos había contratado llegó 10 minutos después. Era un hombre delgado de unos 35 años, con equipo profesional en una mochila. Señor Quirós, soy Javier. Voy a ser su apoyo durante estos días. Le traje cámaras pequeñas, grabadoras de audio, y binoculares de largo alcance. También tengo un vehículo diferente estacionado en la siguiente cuadra. Un coche común, gris, que no llama la atención. Vamos a usarlo para la vigilancia. Cambié de coche y nos posicionamos en un lugar con vista directa a mi casa. Javier instaló una cámara con zoom en el tablero. Ahora esperamos, dijo Javier. La experiencia me dice que ella no va a actuar inmediatamente. Esperará unas horas para asegurarse de que usted realmente se fue. Tenía razón. Las primeras 2 horas no pasó nada. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, vi algo que me llamó la atención. Una mujer mayor se acercaba caminando por la acera hacia donde estábamos estacionados. Reconocí inmediatamente a Carmen, mi vecina de la casa de al lado. Tenía 72 años, vivía sola desde que su esposo murió hace 5 años, y siempre había sido amable conmigo. Carmen caminó directamente hacia nuestro coche. Mi corazón se aceleró. ¿Nos había descubierto? ¿Iba a arruinar todo el plan? Javier me miró con preocupación, pero le hice una seña de que todo estaba bien. Bajé la ventanilla mientras Carmen se acercaba. Gregorio, susurró ella, inclinándose hacia la ventanilla. Sabía que eras tú. Reconocería tu postura en cualquier lado, aunque estés en otro coche. Carmen, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Sé lo que está pasando en tu casa. He estado observando. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué has visto? Durante las últimas semanas, he visto cosas que no me gustaron. Ese hombre elegante que viene a visitarla cuando tú no estás. Las conversaciones que tienen en tu patio trasero, creyendo que nadie los ve. Los documentos que revisan juntos. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no estaba segura de qué hacer. No quería meterme en problemas matrimoniales. Pero cuando vi tu coche salir esta mañana y luego te vi estacionado aquí, entendí que tú también sospechabas. Y decidí que debía decirte lo que sé. Javier se presentó brevemente y le explicó que estábamos documentando actividades sospechosas para un caso legal. Carmen asintió con seriedad. Hay algo más que deben saber. Algo que va a pasar esta noche. ¿Qué cosa? Anoche, alrededor de las 11, salí a regar mis plantas del jardín delantero. No podía dormir. Escuché a Florencia hablando por teléfono en su patio. Hablaba en voz baja, pero el viento traía su voz hasta donde yo estaba. ¿Qué decía? Decía que finalmente tenía la casa libre por 3 días, que podían adelantar el plan. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo, para la madrugada del segundo día, todo estará listo. Trae los papeles finales y al notario. Haremos la firma a la 1 de la madrugada. A esa hora no hay testigos, no hay vecinos mirando. Una firma a la 1 de la madrugada. En mi propia casa. Mientras se suponía que yo estaba a cientos de kilómetros de distancia. Carmen, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto si fuera necesario? Por supuesto. Tu esposa Marta, que en paz descanse, era mi mejor amiga antes de que tú te casaras con Florencia. Ella no hubiera querido que nadie te hiciera daño. Es mi deber protegerte. Marta había sido mi primera esposa, fallecida hace 30 años en un accidente automovilístico. Florencia había llegado a mi vida 5 años después. Nunca imaginé que terminaría así. Gracias, Carmen. No sabes cuánto significa esto para mí. Solo te pido una cosa, Gregorio. No dejes que ella te vea hasta que estés listo. Y espera hasta la madrugada del segundo día, hasta que den la 1 de la madrugada. Ahí es cuando va a mostrar su verdadera cara. Ahí es cuando vas a entender todo. Carmen se despidió discretamente y regresó a su casa caminando despacio, como una vecina más dando su paseo matutino. Javier me miró con respeto renovado. Tener una testigo como ella es oro puro. Una vecina de años, sin ningún interés personal en el caso, con observaciones directas.
Su testimonio será imposible de desacreditar. ¿Crees que deberíamos esperar hasta la madrugada como dijo Carmen? Absolutamente. Si ellos van a hacer una firma fraudulenta a esa hora, necesitamos grabarla completa. Eso es evidencia directa de conspiración y fraude en proceso. Es la diferencia entre un caso fuerte y un caso irrefutable. El resto del día transcurrió con normalidad en apariencia. Florencia salió de casa alrededor de la 1 de la tarde. Javier la siguió en el coche mientras yo esperaba. Él tenía cámaras instaladas que me transmitían video en tiempo real a mi teléfono. La vi llegar al mismo edificio de oficinas donde se había reunido con Gilberto antes. Esta vez la reunión duró casi 2 horas. Cuando salió, llevaba otra carpeta, más gruesa que la anterior. Por la tarde, recibí un mensaje de texto de Florencia. Hola amor, ¿cómo va todo por allá? ¿Llegaste bien? Contesté como si realmente estuviera en Monterrey. Todo bien. El hotel es cómodo. La reunión empieza mañana temprano. Qué bueno. Cuídate mucho. Te extraño. Mentiras sobre mentiras. Cada mensaje era una puñalada. Esa noche, Florencia no salió de casa. Javier instaló micrófonos direccionales de largo alcance apuntando hacia las ventanas de mi casa. Podíamos escuchar conversaciones si ella hablaba por teléfono cerca de las ventanas. A las 9:30 de la noche, la escuchamos hablando. Javier ajustó el equipo para grabar con claridad. Sí, todo está perfecto, decía Florencia. Él está en Monterrey. No regresa hasta pasado mañana. Tenemos tiempo de sobra. Pausa. Alguien hablaba del otro lado. No, no sospecha nada. Está completamente confiado. Incluso me preguntó si estaría bien sola. Es patético. Otra pausa más larga. Los documentos están listos. El notario confirmó para mañana a la 1 de la madrugada. Va a venir con Gilberto. Vamos a hacer todo aquí en la casa, en el estudio de Gregorio. Es perfecto. Simbólico, incluso. Mi estudio. Iban a firmar documentos fraudulentos en mi propio estudio, el lugar donde guardaba todos mis recuerdos, mi trabajo de décadas. Y el certificado médico funciona, continuó Florencia. ¿El juez lo va a aceptar sin cuestionarlo? Silencio mientras escuchaba la respuesta. Excelente. Cornelio hizo un buen trabajo falsificando la firma del doctor Real. Nadie va a sospechar. Y una vez que tengamos el poder notarial registrado, Gregorio no va a poder hacer nada. Para cuando se dé cuenta, todo estará vendido y el dinero transferido. Javier y yo nos miramos. Ella acababa de confesar todo en una sola llamada telefónica. Conspiración, falsificación de documentos médicos, fraude premeditado. Todo grabado con claridad perfecta. ¿Cuánto vamos a sacar en total?, preguntó Florencia. Pausa. ¿700,000? Pensé que sería más. Pausa más larga. Bueno, es suficiente. Y con el seguro de vida, serán más de 1 millón. Solo tenemos que ser pacientes con esa parte. El seguro de vida. Otra vez mencionaban el seguro de vida falso. ¿Qué significaba ser pacientes con esa parte? No me gusta hablar de eso por teléfono, dijo Florencia en tono más bajo. Ya lo discutimos. Los accidentes pasan. Especialmente con hombres mayores que viven solos. Mi sangre se congeló. ¿Estaban planeando matarme? ¿Hacerlo parecer un accidente después de haberme internado en un asilo? Javier apretó mi hombro. Su rostro mostraba la misma mezcla de horror y rabia que yo sentía. Tenemos suficiente, susurró. Con esta grabación, podemos actuar ahora mismo. No, dije con voz temblorosa pero firme. Carmen dijo que esperara hasta la madrugada. Que esperara hasta la 1. Quiero ver todo el acto completo. Quiero que no quede ninguna duda de lo que están haciendo. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Pasé la mañana en el hotel donde Javier había reservado una habitación para mí. Comí sin apetito. Intenté dormir pero no pude. Las palabras de Florencia resonaban en mi mente. Los accidentes pasan. Por la tarde, regresé al punto de vigilancia. Florencia había salido nuevamente, esta vez a una cafetería donde se reunió con una mujer que no reconocí. Javier tomó fotografías. Luego verificamos su identidad usando reconocimiento facial en bases de datos públicas. Era Elisa Cordero, una notaria pública con oficina en el centro. Según los registros que Javier encontró, Elisa había sido sancionada 2 veces en el pasado por irregularidades en certificaciones.
No había perdido su licencia, pero tenía un historial cuestionable. Esa es la notaria que va a venir esta noche, dijo Javier. Va a certificar documentos fraudulentos a la 1 de la madrugada en una casa privada. Eso por sí solo es suficiente para que pierda su licencia permanentemente. La noche cayó lentamente. Florencia regresó a casa alrededor de las 7. Preparó una cena ligera para ella sola. La vi a través de la ventana de la cocina, comiendo tranquilamente, viendo su teléfono, completamente relajada. A las 10 de la noche, ella comenzó a preparar la casa. Encendió las luces del estudio. Ordenó papeles sobre mi escritorio. Colocó sillas adicionales. Preparó café. Todo listo para la reunión fraudulenta. A las 12:40 de la madrugada, un coche negro se estacionó frente a mi casa. Del coche negro bajaron 2 personas. Gilberto Ramírez, con su traje impecable y su maletín de cuero, y una mujer de unos 50 años que reconocí de las fotografías como Elisa Cordero, la notaria corrupta. Javier ya tenía todas las cámaras apuntando hacia la entrada de mi casa. Grabábamos desde 3 ángulos diferentes. También teníamos micrófonos direccionales captando audio de alta calidad. Florencia abrió la puerta antes de que tocaran. Los saludó con abrazos demasiado familiares. Los 3 entraron a mi casa como si fueran dueños del lugar. Ahora vamos, dije, preparándome para salir del coche. Todavía no, me detuvo Javier. Déjelos entrar en confianza. Déjelos sacar los documentos, empezar el proceso. Cuando estén a mitad de la firma, cuando ya no puedan negar sus intenciones, ahí entramos. Tenía razón, pero cada segundo que pasaba era una tortura. Ver a esos 3 criminales dentro de mi casa, profanando mi espacio, planeando robarme todo, era casi insoportable. A través de las ventanas del estudio, los vi sentarse alrededor de mi escritorio. Gilberto abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Montones de papeles que colocó en pilas organizadas. Florencia traía café y lo servía como si fuera una reunión de negocios normal. Elisa Cordero sacó su sello notarial oficial. Lo colocó sobre el escritorio junto con una libreta de registros. Estaba preparándose para certificar documentos fraudulentos con su autoridad oficial. Mira eso, susurró Javier, ajustando el zoom de la cámara. Está usando su sello real. Eso significa que los documentos van a tener certificación oficial. Si nosotros no estuviéramos aquí, esos papeles serían legalmente válidos. Tu esposa hubiera ganado. Pero no iba a ganar. Porque yo estaba aquí. Porque había descubierto su plan. Porque estaba a punto de destruir todo su esquema. Gilberto comenzó a explicar algo, señalando los documentos. Vi cómo colocaba varios papeles frente a la silla donde normalmente me siento yo. Papeles que requerían mi firma, pero que iban a ser firmados fraudulentamente. Florencia tomó uno de los documentos y lo estudió. Incluso desde la distancia, pude ver su sonrisa. Estaba disfrutando esto. Estaba saboreando su victoria. Entonces vi algo que me hizo hervir la sangre. Gilberto le pasó una pluma a Florencia. Una pluma especial que yo reconocí inmediatamente. Era mi pluma Mont Blanc, un regalo que mi padre me dio cuando me gradué de la universidad. Esa pluma había firmado todos los documentos importantes de mi vida. Y ahora Florencia la iba a usar para falsificar mi firma y robarme todo. Ella practicó mi firma en un papel aparte. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Gilberto observaba y hacía comentarios. Florencia ajustaba su técnica. Lo había practicado antes, eso era obvio. Conocía cada trazo, cada curva de mi firma. Es la 1:05, dijo Javier mirando su reloj. Ya pasó la hora que Carmen mencionó. Es momento. Llamé a Carlos Mendoza, que había estado esperando mi señal. Carlos, están firmando ahora mismo. Tenemos todo grabado. Perfecto. Tengo 2 patrullas de policía esperando a 2 cuadras. Les voy a dar la señal. Llegarán en 3 minutos. Ustedes entren en 2 minutos. Quiero que los sorprendan justo cuando estén a mitad del acto. Entendido. Gregorio, una cosa más. Cuando entres, no grites, no los amenaces, no los toques. Mantén la calma. Deja que ellos se incriminen con sus propias palabras. De acuerdo. De acuerdo. Javier y yo salimos del coche. Caminamos hacia mi casa con paso decidido pero silencioso. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Cada paso me acercaba más al momento de la verdad. Llegamos a la puerta principal.
Saqué mis llaves con manos temblorosas. Las metí en la cerradura lo más silenciosamente posible. Giré la llave. El pestillo se abrió con un clic suave. Empujé la puerta despacio, agradeciéndole silenciosamente a Dios que nunca había tenido ese chirrido molesto que algunas puertas tienen. Los pasos hacia el estudio fueron los más largos de mi vida. Atravesé mi propia sala, mi propio pasillo, sintiendo como si estuviera entrando a territorio enemigo. Podía escuchar sus voces desde el estudio. Firma aquí, aquí y aquí, decía Gilberto. Elisa va a certificar cada página. ¿Y estamos seguros de que esto no se puede rastrear hasta nosotros?, preguntaba Florencia. Completamente seguros. El comprador es una compañía fantasma registrada en las Islas Caimán. Para cuando alguien intente investigar, el dinero ya habrá pasado por 5 cuentas diferentes en 3 países. Imposible de rastrear. ¿Y el certificado médico resistirá una revisión? Resistirá cualquier revisión superficial. Y para cuando alguien haga una revisión profunda, ya no importará. Los documentos estarán registrados, el dinero transferido, y Gregorio estará internado en el asilo sin acceso a representación legal. Llegué al marco de la puerta del estudio. Javier estaba detrás de mí, grabando todo con una cámara pequeña. Respiré profundo y empujé la puerta. Los 3 se congelaron. Florencia dejó caer la pluma. Gilberto se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Elisa Cordero agarró su sello notarial como si fuera a esconderlo. Buenas noches, dije con una calma que no sentía. Veo que están teniendo una reunión interesante en mi estudio. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Florencia fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó por una secuencia de emociones en segundos. Shock, pánico, luego algo que parecía ser rabia pura. Gregorio, ¿qué haces aquí? Se suponía que estabas en Monterrey. Cambio de planes. La reunión se canceló. Decidí regresar temprano. Fue mentira tras mentira, pero ella no tenía derecho moral para señalar mis mentiras cuando su vida entera conmigo había sido una farsa. Gilberto intentó recuperar la compostura profesional. Cerró su maletín rápidamente, tratando de esconder los documentos. Señor Quirós, esto no es lo que parece. ¿No? Porque parece que están falsificando mi firma en documentos legales a la 1 de la madrugada en mi propia casa. Nosotros estábamos ayudando a Florencia con algunos papeles. Nada ilegal. ¿Algunos papeles? ¿A la 1 de la madrugada? ¿Con una notaria que ha sido sancionada 2 veces por fraude? Elisa Cordero se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas. Sé, por ejemplo, que ese documento que están a punto de firmar es un poder notarial falso. Sé que tienen un certificado médico fraudulento declarándome mentalmente incapacitado. Sé que planean vender mi casa por menos de su valor real a una compañía fantasma. Sé absolutamente todo. Florencia finalmente encontró su voz, y lo que salió de ella no fue remordimiento sino veneno puro. Nos has estado espiando. Eres un viejo paranoico y enfermo. No, Florencia. Soy un viejo que descubrió a tiempo que su esposa es una ladrona y una traidora. Ella se levantó de la silla, furiosa. ¿Ladrona? Todo lo que tienes, lo construimos juntos durante 25 años. Mentira. Esta casa la compré 10 años antes de conocerte. Las inversiones son herencia de mi familia. El único dinero que tú contribuiste fue el de tu trabajo de medio tiempo que dejaste hace 15 años. No tienes derecho a nada de esto. Gilberto intentó intervenir. Señor Quirós, creo que está malinterpretando la situación. Si nos permite explicar. Ustedes no van a explicar nada. La policía llegará en cualquier momento. Ellos sí van a pedir explicaciones. Como si lo hubiera invocado con mis palabras, escuchamos sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. El pánico en sus rostros fue instantáneo. Elisa Cordero empezó a meter sus cosas en su bolso con manos temblorosas. Gilberto buscaba una salida con la mirada. Florencia simplemente se quedó parada, su rostro una máscara de odio y derrota. No pueden arrestarnos, dijo Gilberto, intentando sonar confiado. No hicimos nada todavía. No hay crimen. Javier dio un paso adelante, mostrando la cámara que había estado grabando todo. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación ilegal de propiedad, uso fraudulento de certificación notarial.
Tenemos todo grabado. Cada palabra, cada documento, cada firma falsa que practicaron. Las sirenas se detuvieron frente a mi casa. Escuchamos puertas de patrullas abriéndose, pasos corriendo hacia la entrada. Florencia me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era arrepentimiento. No era tristeza. Era odio puro, resentimiento absoluto por haber arruinado su plan perfecto. Deberías haber tomado ese viaje, siseó entre dientes. Deberías haber confiado en mí. Confié en ti durante 25 años. Y me traicionaste de la peor manera posible. 2 oficiales de policía entraron al estudio, seguidos por Carlos Mendoza, que traía más documentos en sus manos. Oficiales, dijo Carlos con voz profesional y clara. Estos 3 individuos están cometiendo fraude documentario y conspiración. Tenemos evidencia grabada de sus confesiones y actos. Solicito que sean arrestados inmediatamente. Uno de los oficiales se acercó a Gilberto. Señor, necesito que coloque sus manos detrás de su espalda. Esto es un error, protestó Gilberto. Soy un profesional respetado. Tengo derechos. Y va a poder ejercerlos en la estación. Manos atrás, por favor. El oficial colocó las esposas en las muñecas de Gilberto mientras leía sus derechos. La segunda oficial se acercó a Elisa Cordero, quien temblaba visiblemente. Por favor, yo solo vine a hacer mi trabajo, suplicaba Elisa. No sabía que había nada ilegal. Carlos sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Elisa de hacía apenas 20 minutos. ¿Y estamos seguros de que el certificado médico no será cuestionado? Porque si alguien verifica con el doctor real, vamos a tener problemas. El rostro de Elisa se descompuso. Yo puedo explicar. Puede explicárselo al juez, dijo la oficial mientras le colocaba las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Quedaba Florencia. Estaba parada junto a mi escritorio, mirándome con una mezcla de odio y algo que podría haber sido miedo. El oficial se acercó a ella lentamente. Señora Quirós, también necesito que coloque sus manos detrás de su espalda. No, dijo ella con voz temblorosa. No voy a permitir que me arresten en mi propia casa. Esta no es su casa, intervine. Esta casa está a mi nombre exclusivamente. Siempre lo estuvo. Usted solo vivía aquí porque yo se lo permitía. Yo soy tu esposa. Tengo derechos conyugales. Los derechos conyugales no incluyen robar, falsificar documentos o planear la muerte de tu esposo. Florencia se puso pálida. Nunca dije nada sobre matarte. Javier sacó su teléfono y reprodujo otra grabación. La voz de Florencia resonó en el estudio. Los accidentes pasan. Especialmente con hombres mayores que viven solos. Eso no significa nada, protestó ella desesperada. Estaba hablando en general. En general, dije acercándome a ella. ¿Y el seguro de vida falso a mi nombre por $500,000? ¿También era algo general? El oficial que estaba con Gilberto levantó la vista. ¿Seguro de vida falso? Eso es fraude de seguros. Es un cargo federal. Carlos asintió. Tenemos copia del documento. Está en el sótano, escondido detrás de unas cajas viejas. Oficiales, van a necesitar registrar esa área también. Florencia finalmente pareció darse cuenta de que no había salida. Sus hombros se desplomaron. Cuando el oficial le colocó las esposas, no resistió. Simplemente empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración por haber sido descubierta. Gregorio, por favor, dijo con voz quebrada. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que terminar así. Terminó así en el momento en que decidiste traicionarme. En el momento en que pusiste tus manos en mis documentos privados. En el momento en que planeaste robarme todo lo que trabajé durante toda mi vida. Yo te amé, sollozó. Te amé de verdad al principio. Si esto es tu forma de amar, prefiero tu odio. Los oficiales comenzaron a sacar a los 3 arrestados del estudio. Gilberto caminaba con la cabeza baja, derrotado. Elisa Cordero seguía temblando y llorando. Florencia me lanzó una última mirada de resentimiento puro antes de ser guiada hacia la puerta. Cuando finalmente salieron de mi casa, sentí como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de mis hombros. Pero también sentí un vacío profundo. 25 años de matrimonio terminaban así, con esposas y cargos criminales. Carlos colocó una mano en mi hombro.
Lo hiciste bien, Gregorio. Sé que no fue fácil. ¿Qué pasa ahora? Ahora comienza el proceso legal. Van a ser interrogados esta noche. Mañana habrá una audiencia de fianza. Con la evidencia que tenemos, es muy probable que se les niegue la libertad bajo fianza, especialmente a Gilberto y Florencia. ¿Y los cargos? Múltiples. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales, intento de apropiación ilegal de bienes, falsificación de certificados médicos, fraude de seguros. Gilberto también enfrenta cargos por ejercer su profesión de manera fraudulenta. Elisa perderá su licencia de notaria permanentemente y enfrentará cargos criminales. Y Florencia, ella enfrenta los cargos más graves porque también está la posible conspiración para causar daño físico. ¿Cuánto tiempo podrían recibir? Con todos los cargos combinados, Florencia podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión. Gilberto, similar. Elisa, probablemente menos, entre 5 y 8 años si coopera con la fiscalía. 15 años. Florencia tendría 80 años cuando saliera. Si es que salía. Me senté en mi silla del escritorio, la misma silla donde había trabajado durante décadas, donde había construido mi carrera, donde había guardado todos mis sueños y recuerdos. Y donde, hacía apenas unos minutos, 3 criminales habían intentado robarme todo. Javier comenzó a revisar los documentos que Gilberto había dejado en el escritorio. Los fotografió metódicamente, uno por uno. Esto es increíble, murmuró. Tienen todo planeado con detalles microscópicos. Cuentas offshore, transferencias múltiples, documentos de respaldo falsos. Esto no lo planearon en semanas. Esto tomó meses, tal vez más de un año. Un año. Florencia había estado planeando destruirme durante más de un año, mientras yo confiaba en ella, mientras compartíamos la cama, mientras yo le decía que la amaba. Hay algo más aquí, dijo Javier levantando un documento. Es un contrato de compra de una propiedad en Cancún, a nombre de Florencia Quirós. Cancún. Sí, un condominio frente al mar. Precio de compra, $350,000. Fecha de cierre, 2 meses a partir de ahora. Iban a usar tu dinero para comprar su casa de retiro en la playa. La desfachatez era asombrosa. No solo querían robarme, sino que ya estaban gastando el dinero en sus fantasías de vida lujosa. Carlos revisó más papeles. Aquí hay extractos bancarios de una cuenta que no reconozco. ¿Conoces el Banco Internacional del Caribe? Nunca he tenido cuenta ahí. Bueno, según estos documentos, tienes una cuenta con $80,000 depositados. Pero mira las fechas de los depósitos. Coinciden exactamente con los retiros que notaste de tu cuenta conjunta. $80,000. Mucho más de lo que yo había calculado. Florencia había estado robándome durante más tiempo del que pensaba. Esa cuenta también va a ser congelada, dijo Carlos. Todo ese dinero será devuelto a ti como parte de la restitución. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento, cada papel, cada nota que Gilberto y Florencia habían traído. Javier lo fotografió todo. Carlos lo catalogó todo. Estábamos construyendo un caso que sería absolutamente imposible de defender. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, escuché un toque suave en mi puerta principal. Era Carmen, mi vecina, envuelta en una bata de casa. Gregorio, vi las patrullas. ¿Estás bien? ¿Pasó algo malo? La invité a pasar y le expliqué todo lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron más y más con cada detalle. Sabía que ella no era de fiar, dijo Carmen con tristeza. Algo en sus ojos siempre me pareció frío. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Carmen, sin tu advertencia, sin tu testimonio sobre lo que escuchaste, tal vez ellos habrían tenido éxito. Te debo más de lo que puedo expresar. No me debes nada. Solo hice lo correcto. Tu primera esposa Marta era como una hermana para mí. Le prometí que siempre cuidaría de ti si algo le pasaba. Estoy cumpliendo esa promesa. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Había perdido a mi segunda esposa esa noche, pero había redescubierto el valor de la verdadera amistad. Carlos le pidió a Carmen que viniera a su oficina al día siguiente para dar una declaración formal. Ella aceptó sin dudar. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé solo en mi casa. Era casi el amanecer. La luz gris del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas. Caminé por cada habitación, viendo todo con ojos nuevos.
Esta sala donde Florencia y yo habíamos visto tantas películas. Esta cocina donde ella preparaba cenas que ahora me preguntaba si alguna vez contuvo algo más que comida. Esta habitación donde dormíamos juntos, compartiendo un espacio íntimo con alguien que resultó ser una enemiga. Todo estaba contaminado por su traición. Cada rincón de mi casa guardaba ahora recuerdos envenenados. Pero también era mi casa, mi refugio, mi territorio, y nadie me lo iba a quitar. Me serví un café y me senté en el patio trasero a ver el amanecer. El cielo se pintaba de naranjas y rosas. Un nuevo día comenzaba. Un día donde yo era libre de la mentira en la que había vivido durante años. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Clara. Gregorio, ¿qué pasó? Recibí una alerta de noticias. Dice que arrestaron a 3 personas por fraude en nuestra zona. ¿Tiene algo que ver contigo? Le conté todo. Clara escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de shock. Dios mío, Gregorio, pudiste haber perdido todo. Pudieron haberte matado. Lo sé, pero no lo hicieron. Porque actué a tiempo. Porque no dejé que mi amor por ella me cegara completamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora voy a asegurarme de que paguen por lo que intentaron hacer. Voy a testificar en cada audiencia, en cada juicio. Voy a asegurarme de que el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. ¿Y después? Después del juicio. Después, voy a reconstruir mi vida. Voy a limpiar esta casa de todos los recuerdos falsos. Y voy a usar mi experiencia para ayudar a otros hombres y mujeres mayores que puedan estar pasando por lo mismo. Eso suena como un buen plan. Colgamos y me quedé viendo el sol terminar de salir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Carlos me mantenía informado de cada desarrollo, cada nueva revelación que surgía durante los interrogatorios. Gilberto Ramírez fue el primero en empezar a hablar. Según Carlos, cuando los investigadores le mostraron toda la evidencia, toda la grabación, todas las fotografías, se derrumbó completamente. Pidió un trato con la fiscalía a cambio de testificar contra Florencia. Está revelando todo, me dijo Carlos durante una reunión en su oficina. Dice que Florencia lo contactó hace 14 meses. Que ella fue quien inició todo el plan. Que ella fue quien investigó cada detalle de tus propiedades, tus inversiones, tus documentos. ¿14 meses? ¿Tanto tiempo? Según Gilberto, Florencia había estado planeando esto desde antes incluso. Dice que ella le mostró notas que había tomado durante más de 2 años. Fechas de vencimiento de tus inversiones, valores de tus propiedades, contactos de personas que podrían ayudarla. 2 años. Mientras yo pensaba que teníamos un matrimonio normal, ella estaba catalogando metódicamente cada activo que yo poseía. ¿Y qué más dijo? Dijo que Florencia estaba obsesionada con el dinero, que constantemente hablaba de cuánto podría obtener si tú no estuvieras en la imagen, que ya había contactado a varios asesores inmobiliarios antes que a él, pero que él fue el único dispuesto a hacer el trabajo de manera irregular. ¿Por qué accedió? ¿Cuál era su motivación? Dinero, por supuesto. Florencia le prometió 30% de todo lo que obtuvieran. Con $700,000 proyectados, eso serían más de 200,000 para él. Suficiente para que comprometiera su licencia y su libertad. Carlos pasó a la siguiente página de sus notas. Elisa Cordero también está hablando. Ella dice que Gilberto la contactó hace 3 meses. Le ofreció $20,000 en efectivo por certificar documentos sin hacer preguntas. Ella aceptó porque tiene deudas de juego. Apostaba en casinos en línea y debía más de $50,000 a prestamistas. Todos estaban motivados por la codicia. Ninguno pensó en mí como una persona real, con una vida real, con derechos reales. Solo me vieron como una fuente de dinero. ¿Y Florencia? ¿Qué está diciendo ella? Carlos hizo una pausa antes de responder. Florencia no está diciendo nada. Tiene un abogado defensor público que le aconsejó no hablar. Pero su silencio no le va a ayudar. Con los testimonios de Gilberto y Elisa, más todas nuestras grabaciones y evidencias, el caso contra ella es sólido. ¿Cuándo es la audiencia preliminar? En 3 días. El juez va a decidir si hay suficiente evidencia para proceder a juicio. Te van a necesitar ahí para testificar. Los 3 días pasaron en una nebulosa de preparación. Carlos me hizo practicar mi testimonio una y otra vez. Me enseñó a mantener la calma bajo interrogatorio cruzado, a responder solo lo que se me preguntaba,
a no dejarme provocar por las tácticas del abogado defensor. El día de la audiencia llegó. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que usaba para reuniones importantes cuando trabajaba. Carlos me recogió temprano en la mañana y conducimos juntos al juzgado. La sala del tribunal estaba sorprendentemente llena. Había periodistas, curiosos, y varias personas mayores que Carlos me dijo que eran de una organización de protección a adultos mayores. Mi caso había generado atención mediática. Los titulares hablaban de la esposa que intentó robar todo y el anciano que descubrió el fraude perfecto. Me senté en la banca designada para la acusación. Desde ahí podía ver el lugar donde Florencia estaría sentada. Mi estómago se revolvió de solo pensar en verla de nuevo. Entonces entraron los acusados. Primero Gilberto, esposado y vestido con un uniforme de la cárcel color naranja. Ya no parecía el profesional seguro que había visto en las fotografías. Parecía pequeño, asustado, derrotado. Luego entró Elisa Cordero, también esposada, también con uniforme de cárcel. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Había envejecido 10 años en solo unos días. Finalmente entró Florencia, también esposada, también con uniforme naranja. Pero a diferencia de los otros dos, ella mantenía la cabeza alta. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarme. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No vi arrepentimiento. No vi vergüenza. Solo vi resentimiento frío. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello completamente blanco y una expresión seria. Con la venia, comenzó. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso del Estado contra Florencia Quirós, Gilberto Ramírez y Elisa Cordero. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación ilegal de bienes, y varios otros delitos relacionados. El fiscal se levantó y comenzó a presentar el caso. Describió cada detalle del plan de Florencia, mostrando fotografías de los documentos falsos, reproduciendo fragmentos de las grabaciones, explicando el esquema completo con una claridad devastadora. Luego me llamaron al estrado. Caminé con paso firme, coloqué mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Las preguntas del fiscal fueron directas. ¿Cuándo noté por primera vez algo sospechoso? ¿Qué encontré en mi estudio? ¿Qué hice con esa información? ¿Alguna vez di permiso a mi esposa para acceder a mis documentos privados? ¿Alguna vez firmé un poder notarial a su favor? ¿Alguna vez fui diagnosticado con deterioro cognitivo? Respondí cada pregunta con calma y precisión. No, nunca di permiso. No, nunca firmé ningún poder. No, nunca fui diagnosticado con ninguna condición mental. El fiscal mostró el certificado médico falso. ¿Reconoce este documento? Sí, es uno de los documentos fraudulentos que encontré en el escondite de mi esposa. ¿La firma del doctor es legítima? No. El doctor cuyo nombre aparece ahí nunca me examinó. Nunca me reuní con él. Esa firma es falsa. El fiscal asintió. Sin más preguntas, su señoría. Entonces se levantó el abogado defensor de Florencia. Era un hombre joven, de unos 30 años, con traje barato y nerviosismo evidente. Era su primer caso grande, eso era obvio. Señor Quirós, comenzó con un tono que intentaba ser desafiante. ¿No es verdad que su esposa cuidó de usted durante 25 años? Vivimos juntos durante 25 años, sí. ¿Y no es verdad que ella sacrificó su propia carrera para apoyarlo a usted? Ella trabajó medio tiempo durante 10 años y luego decidió renunciar. Yo nunca le pedí que dejara su trabajo. Pero usted se benefició de su trabajo doméstico, ¿correcto? Ella cocinaba, limpiaba, administraba la casa. Esas son tareas que compartíamos. Y ninguna de esas tareas le da derecho a falsificar documentos y robar mis propiedades. El abogado se puso rojo. Su señoría, el testigo está siendo argumentativo. El juez me miró. Señor Quirós, solo responda la pregunta que se le hace. Disculpe, su señoría. El abogado continuó. ¿No es posible que su esposa simplemente estuviera tratando de organizar asuntos financieros para el futuro? Para protegerlos a ambos. ¿Protegerlos a ambos? ¿Falsificando certificados médicos que me declaran incapacitado? ¿Vendiendo mi casa por debajo de su valor a una compañía fantasma? ¿Transfiriendo dinero a cuentas offshore? Eso no es protección. Eso es robo. Pero usted admite que estuvo espiando a su esposa, ¿correcto?
invadiendo su privacidad. Estuve protegiendo mis propiedades de un crimen en progreso. Y todo lo que hice fue legal, supervisado por mi abogado. El abogado intentó algunas preguntas más, pero cada una de sus tácticas fallaba. Carlos había hecho un trabajo excelente preparándome. No me dejé provocar, no caí en ninguna trampa verbal. Después de mí, testificó Javier, el investigador privado. Presentó todas las grabaciones, todas las fotografías, todos los videos. La evidencia era abrumadora. Luego testificó Carmen, mi vecina. Con voz temblorosa pero clara, describió exactamente lo que había escuchado esa noche. La conversación telefónica de Florencia, la mención del plan para la madrugada, todo. El abogado defensor intentó desacreditarla. ¿No es verdad que usted tiene problemas de audición, señora? Tengo 72 años, joven. Mi audición no es perfecta. Pero sé lo que escuché. Y lo escuché con claridad. Cuando terminaron todos los testimonios, el juez revisó sus notas en silencio durante varios minutos. La tensión en la sala era palpable. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Las grabaciones de audio y video son claras e irrefutables. Los testimonios son consistentes y creíbles. Los documentos fraudulentos están bien documentados. Hizo una pausa y miró directamente a los acusados. Encuentro que hay causa probable suficiente para creer que los acusados Florencia Quirós, Gilberto Ramírez y Elisa Cordero cometieron los delitos descritos. Este caso procederá a juicio. La fecha será establecida dentro de 60 días. Golpeó su mazo. El sonido resonó en la sala como un trueno. Los 60 días hasta el juicio pasaron lentamente. Durante ese tiempo, más revelaciones salieron a la luz. Los investigadores descubrieron que Florencia tenía otra cuenta bancaria secreta con más de $120,000 que había ido retirando sistemáticamente de nuestras cuentas durante los últimos 3 años. También descubrieron mensajes entre ella y Gilberto que eran mucho más que profesionales. Habían tenido una relación amorosa durante al menos 8 meses. Las fotografías en sus teléfonos mostraban viajes juntos, cenas románticas, estadías en hoteles. Todo pagado con mi dinero. La traición era completa. No solo había intentado robarme, sino que me había engañado con su cómplice mientras planeaban destruirme. El día del juicio finalmente llegó. Esta vez la sala estaba aún más llena. El caso había captado la atención nacional. Varios canales de noticias transmitían en vivo desde afuera del juzgado. El juicio duró una semana completa. El fiscal presentó montañas de evidencia. Cada documento fraudulento, cada grabación, cada fotografía, cada mensaje de texto. Desfilaron testigos, expertos en falsificación que confirmaron que las firmas eran fraudulentas, el doctor real cuyo nombre fue usado en el certificado falso, empleados bancarios que confirmaron las transferencias sospechosas. Gilberto Ramírez testificó contra Florencia como parte de su acuerdo con la fiscalía. Describió con detalle cómo ella había iniciado todo, cómo había planeado cada paso, cómo había hablado sobre asegurarme de que yo terminara en un asilo donde no pudiera causar problemas. El momento más devastador fue cuando reprodujeron la grabación completa de aquella noche en mi estudio. La sala entera escuchó a Florencia falsificar mi firma mientras discutía cómo dividir el dinero robado. La escucharon mencionar el seguro de vida. La escucharon decir que los accidentes pasan con hombres mayores. Cuando terminó la grabación, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de indignación. La defensa de Florencia intentó argumentar que ella había sido manipulada por Gilberto, que era una víctima también. Pero las evidencias demostraban lo contrario. Los mensajes mostraban claramente que ella era la cerebro detrás de todo. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron a la sala, el ambiente era tenso. El presidente del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. En el caso del Estado contra Florencia Quirós, en el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de intento de apropiación ilegal de bienes, culpable. En el cargo de fraude de seguros, culpable. Culpable en todos los cargos. 23 cargos en total. 23 veces escuché la palabra culpable. Florencia no lloró. No reaccionó. Simplemente se quedó sentada, mirando al frente con expresión vacía. Gilberto Ramírez recibió 8 años de prisión por su cooperación. Elisa Cordero recibió 6 años. Pero Florencia, como la mente maestra del plan,
recibió 14 años sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Cuando el juez leyó su sentencia, finalmente vi algo en el rostro de Florencia. No fue arrepentimiento. Fue la realización de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Tendría 79 años cuando saliera de prisión, si es que vivía tanto tiempo. Después del juicio, varios reporteros intentaron entrevistarme. Decliné a todos excepto uno. Quería contar mi historia completa, con mis propias palabras, para que otros ancianos supieran que no estaban solos y enfrentaban situaciones similares. Los meses siguientes los dediqué a reconstruir mi vida. Contraté a una empresa para renovar completamente mi casa. Nuevos muebles, nueva pintura, nuevas cortinas. Quería eliminar cada rastro de Florencia de mi espacio. También empecé a trabajar con una organización de protección a adultos mayores. Di charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer señales de abuso financiero, cómo proteger documentos importantes, cómo actuar si sospechas que alguien está tratando de aprovecharse de ti. Carmen se convirtió en una amiga aún más cercana. Cenábamos juntos 2 veces por semana. Ella me presentó a otros vecinos que también eran viudos o vivían solos. Formamos un pequeño grupo de apoyo que se reunía regularmente. Mi hermana Clara me visitaba con más frecuencia. Me ayudó a reorganizar mis finanzas, establecer nuevos fideicomisos, y asegurarme de que nunca más sería vulnerable a este tipo de fraude. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Era de Florencia, desde la prisión. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de decidir abrirla. La carta no contenía disculpas. En lugar de eso, intentaba justificar sus acciones. Decía que se sentía atrapada en el matrimonio, que yo era controlador, que ella merecía más de lo que yo le daba. Cada línea era una nueva mentira, una nueva distorsión de la realidad. Al final de la carta, pedía que la visitara, que habláramos, que considerara retirar los cargos. Doblé la carta, la metí de vuelta en el sobre, y la tiré a la basura. No había nada más que decir. Esa persona ya no tenía lugar en mi vida. Un año después del juicio, me senté en mi patio trasero renovado, tomando café mientras veía el amanecer. Lo mismo que había hecho aquella mañana después de que arrestaron a Florencia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había dolor. No había traición fresca. Solo había paz. Había perdido a mi esposa, pero había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a controlar mi propia vida y mi propio destino. Había aprendido que el amor puede ser una máscara que oculta las peores intenciones, que la confianza debe ganarse constantemente, no darse ciegamente, que estar alerta no es paranoia, sino sabiduría. Pero también aprendí que no estaba solo, que había personas buenas como Carmen, como Carlos, como Javier, dispuestas a ayudar cuando más lo necesitaba, que la comunidad era más fuerte que la traición individual. Mi teléfono sonó. Era el coordinador de la Organización de Protección a Adultos Mayores. Querían que diera otra charla la próxima semana, esta vez en una convención estatal. Mi historia había inspirado a docenas de personas mayores a revisar sus propios documentos, a cuestionar situaciones sospechosas, a protegerse. Si algo bueno había salido de toda esta pesadilla, era eso. Mi dolor se había convertido en propósito. Mi experiencia serviría para proteger a otros. Terminé mi café y entré a casa. Tenía trabajo que hacer, personas que ayudar, una vida que vivir. Una vida que casi me quitan, pero que ahora era completamente mía de nuevo. Y eso, al final, era todo lo que importaba.